Charlas de verano con Sergio Supo. Uno podría haber dicho el peor año de mi vida. No, ¿qué va a ser el peor año de mi vida? Un año bravo, intenso, bravo. Sufrí mucho. El dolor físico es feo. Pero después vino la recompensa. Una recompensa muy extraña. Uno no puede ser, pasarse de humilde, así que la gente no te diga, me sorprendió porque la gente... Yo me siento tipo querido. Ahora que las dos hinchadas más antagónicas te canten tu nombre, es muy raro. Si vos estás en un estado casi de muerte, como me pasó, y escuchás a lo lejos que tus hijos se están peleando por no atenderte, y vos decís, llévame, ya está. Ahora, si vos escuchás el amor de decir, no, tengo que pelear hasta el último round porque tengo que quedarme. Como uno de los inspiradores es San Alberto Hurtado, de la obra, un jesuita chileno. Él decía siempre, el bien hay que hacerlo bien. No hay que hacerlo de cualquier manera, ni por lo que te sobra. Si vas a hacer el bien, hacelo bien. No hay que improvisar, hay que tratar de no improvisar. Exacto, y lo dice expresamente, la improvisación es uno de los errores. O sea, hay un aprendizaje para ejercer la solidaridad, de alguna forma. Exacto, y aprendizaje, y acá me recuerdo siempre el cuento de la Andresina, ¿te acordarás vos? Sí. Que va a cuidar al enfermo y le está viendo que se ahoga, y le está pisando la sonda del oxígeno, claro. ¿Viste? Es decir, para hacer el bien... claro. El primer gesto de amor también es formarte en la necesidad de quién es el otro que sufre. Hubo 2 días sin viento. Ajá. Uno fue el 23 de abril, que yo visité las islas por primera vez y las recorrí todas y me las conocí así porque no había ni una nube. Volaste por arriba. Volé por arriba, recorrí todo. Son 220 kilómetros de este a oeste por 120 kilómetros de norte a sur. Entonces... había el mar calmo el día 1 de mayo, mucha llovizna, nubes bajas, techos muy bajos y un día gris, un día triste para pelear. ¿Y vos volando a qué altura? Yo, 5 metros, 10 metros. De altura, yo tengo fotos donde estoy a 2 metros del suelo. A 2 metros del agua. El agua no. El agua tenés que ir más arriba porque no todas las olas tienen la misma altura. Okay. Entonces vos vas y por ahí, de pronto te aparece una y entonces vas un poquito más alto, o sea, a la altura de un hombre en cubierta del buque. ¿Y tu familia qué dijo? Al principio nadie sabía, solamente mi papá, que practicaba boxeo, nada más. Y después en el cole, porque yo ya estaba terminando, en un diario local se enteraron que yo practicaba boxeo, entonces las monjas llamaron a mis padres. La alumna Gutiérrez salió en el diario. Sí, salió en el diario. Antes, en esa época, 30 años atrás, no había violencia de género, en realidad había, pero estaba en el placar. Sí. Entonces pensaban que mi papá le pegaba a mi mamá y era una forma de yo defender a la familia. Sí. Bueno. Y no, nada que ver. Mi mamá se espantó, dice, me estoy enoticiando, no puede ser mi hija. Dice, nosotros en clase la vemos común, o sea, una señorita no presenta ningún problema, al contrario, pero queríamos saber, así que bueno. Entonces mi mamá... dijo que estaba bien, que era un deporte, un hobby, y mi papá dijo, sí, déjala que siga si le gusta, yo no lo veo mal. Entonces salía del cole, me iba a casa y tenía la bicicleta. ¿Siempre en el Kempes? Siempre en el Kempes. Ajá. En esa época era municipal. Sí. ¿Viste? Teníamos el gimnasio. Sí. Y era de 14 a 18 horas más o menos. Yo tuve la suerte de conocer en mi camino a artistas de ese tiempo que eran muy, muy reconocidos, que el primero que conocí fue a quien le dedico un libro, que es Cristóbal Reynoso, Cris, dibujante que dibujaba en la contratapa y dibuja actualmente en la contratapa de Clarín, junto con Fontana Rosa, Caloi, Tabaré y otros. Era una contratapa que se hablaba en ese entonces que el diario lo compraban y empezaban a leerlo por la contratapa. En la que estaba el Loco Chávez. Exactamente. Y ahí lo conozco a Cris
lo conozco a Cris en Alberdi. Ese que me decía, venite a casa, tráete una lata de duraznos al natural y una botella de vino, que vino un amigo. Yo decía, bueno, viene algún amigo, y estaba Brandoni, o estaba Tarragorro, o estaba, qué sé yo, Cuchi Leguizamón. Algunas fotos, muchas fotos las hice en la casa de él, era impresionante. Bueno, Serrat, últimamente, sí, cada vez que viene... Amigos del negro Cris. Sí, amigo, ¿no? Y yo, además, respetuoso del silencio de cuando estaba con esos grandes, ¿viste? Y bueno, y gracias a Cris también, un día me dice, venite a casa, que va a venir antes se llamaba diagramador, ahora le llaman diseñador. Va a venir un diagramador de un diario que yo colaboro. Bueno, me dice, tráete 4 o 5 fotos elegibles que sean más o menos buenas, y voy a la casa y estaba Sarlanga. Recuerdo que una vez en esos asados de la casa de Cris estaba un escritor, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Asís. Jorge Asís. Entonces había hecho, Turco Asís. el Turco Asís se había ido de Clarín y había hecho un libro muy crítico hacia Clarín, y entonces estaba Sarlanga en ese asado con la lata de durazno yo, Asís, y dice, che, qué bien que anda tu libro, le dice Sarlanga, así como hablaba él, che, qué bien que anda tu libro. Y así me dice, del único que hablo bien es de vos, dice todo de vos. Yo sabía que mi vida iba a estar vinculada al fútbol. Tal vez la ilusión de pensar, bueno, primero voy a ser jugador, pero yo sabía que iba a estar en el rol del mundo del fútbol. Tal vez esa ilusión, primero como jugador, y después... ¿Llegaste a jugar? Sí, llegué a jugar. Llegué a jugar todas las inferiores, después en el Lasallano, ascendimos a primera con el Lasallano, pero ¿Era siempre... un arquero como Herrera? Siempre era un arquero, era un arquero de mucha personalidad, Ajá. muy flojo en el juego aéreo, hasta que bueno, en un lapso de 6 meses me quiebro los 2 tobillos. Ah. Y cuando me estoy recuperando el segundo tobillo, un gran amigo me dice, ¿por qué? Me dice que te gusta tanto el fútbol, ¿por qué no te dedicas a estructurar? Mira lo que has hecho con las escuelas de fútbol. Pues yo a los 15 años ya empecé a abrir la primera escuela de fútbol en el campo de deportes en Lázaro. Ahí en Lázaro. A los 15 años. Y yo estaba en la secundaria, el campo de deporte, un campo de deporte precioso. Sí, y entrenabas a los chicos de la primaria. Y yo llego un día y le digo al cura, le digo, ¿por qué no ponemos una escuela de fútbol? Entonces me dice no había en esa hermano, época. no existía la escuela de fútbol. Entonces el hermano rector me dice, ¿pero y quién la va a dirigir? Yo le digo, pero si vos tenés 15 años. No, le digo, yo ya he hablado con el profe mío, Héctor Guati, que le gustaba mucho el fútbol, era profesor de varias materias y le gustaba mucho el fútbol. Y él me va a ayudar, y los profes de educación física me van a ayudar, y algunos chicos de 4º y 5º año me van a ayudar. Así que... Ya lo tenía armado cuando fuiste a hablar con el rector. Déjeme. Bueno, y así empezó la historia de la Escuela de Fútbol La Salle. La ciencia no es un profesor o un investigador en su laboratorio con su guardapolvo trabajando solo, porque no se hace ciencia solo. Si uno no comunica lo que hace, no está haciendo ciencia. La ciencia es una construcción social de una comunidad científica, y siempre se trabaja en grupo, siempre se trabaja en equipo. Tengo colaboraciones muy fuertes con La Plata, con Bahía Blanca, con Brasil, con Francia. Es típico que uno se abra a problemas o propuestas que no se pueden. ¿Los secretos que uno descubre? ¿O es lo contrario de un principio científico? Bueno, esa es la gran diferencia que yo vi entre Canadá y acá. Ajá. Acá estamos, yo particularmente, estoy en un entorno muy lindo, creado por mi profesor, que fue Bruno Maggio, que está jubilado ahora, en donde nos enseñó a ser cooperativos más que competitivos. ¿Sí? Entonces, estamos muy dispuestos a la cooperación, a charlar, a preguntar, a parar a alguien en el pasillo y decirle, tengo este problema, y ese alguien te va a ayudar. ¿Sí? Cosa que en Canadá no pasa. En otros lados vos vas a los congresos y tenés miedo de hablar mucho para que alguien no te robe una idea. Eso acá no pasa.
por lo menos en el entorno en que estoy muy contenta de que sea así, y voy a trabajar para que siga siendo así. Pues estos chicos están para tocar ya, dice, estos chicos. Mira. Dice, tocan como grandes. Y todos los temas del 11 cuarteto años Leo. 11 años tenía yo. Y mi primo que sacaba con la mano izquierda, parecía la Leonor, sí. Tocaba bien con peso, ¿no? Mi primo Berna. Sacaba el tunga tunga. Y mi hermano con la guitarrita hacía el bajo, así con las 2 cuerdas de arriba. Dice, bueno, ahí mi tío dice, vamos a dar una prueba LB2. Dice, Ajá. fuimos a dar una prueba LB2 y quedamos. Ajá. Dice, para tocar todos los domingos en un programa que se llamaba el Festival del Éxito. Sí. Y era un programa que había folcloristas, y bueno, y ahí, música en vivo. Sí, tocábamos la uno radio o era dos mucha temitas. música en vivo en esa época. Así fue. Pero el cine comercial está desastroso. Por eso no puedo ir al cine. Ahora, ¿vos dónde vas al cine? Bueno, entonces yo voy al Cine Arte Córdoba, que logramos gracias a la gestión de la Agencia Córdoba Cultura, Sí. que ahí nomás, y vamos a decir algo bueno del Inca, Sí. ellos buscaron esa parte que el Inca tiene la obligación de subsidiar salas, Ajá. ponerles dotarlas de equipamiento y cobrar un precio razonable, y Ahora, ahí se ve cine internacional. se ve, por supuesto, mucho cine argentino, ¿no Sí. es cierto? Pero junto con cine internacional, ¿no? Ok. Y está seleccionado el material. O sea que vos encontrás Entonces, voy material al para ir todas sí, las semanas al cine. El 27 de abril y el Cine Club Municipal, Sí. ahí Hay en dos Boulevard cine- San Juan. Ahí tenés películas que no necesariamente son comerciales, pero que son muy buenas películas. Claro, bueno, porque antes del cine comercial había cine bueno. Le he Ah, contado vale. a todo el mundo. El Cine Club Municipal Sí. hizo un homenaje, se cumplieron 100 años, hubiera cumplido 100 años Marcello Mastroianni. Sí. Hizo un ciclo. Bueno, esta vez sí que vi, más de la mitad de la platea era gente joven. Claro. No sabes cómo se reía. Descubriendo a No, Marcello Mastroianni. bueno, y descubriendo un humor que hoy en día ya es imposible de hacer. No tienes que ser un gran cocinero para estar en esos lugares. Esa es la realidad. Después te vuelves un gran cocinero. Pero está todo tan automatizado que uno siendo ordenado lo puede hacer. Digamos, no hay tareas que son muy difíciles, sino que uno tiene que estar muy entrenado físicamente, digamos, tiene que aguantar. Yo me acuerdo en Copenhague un chico que era mexicano, me acuerdo perfecto, muy obeso y ha estado 2 semanas y se ha ido. O sea, no podía trabajar porque su estado físico, digamos, se ahogaba, bueno. Y no, la conducta, el aguante físico y psicológico para estar en la presión. Pues no solamente, como te digo, yo arrancaba a las 6 de la mañana para servir la cena a las 6 de la tarde. O sea, trabajamos 12 horas Sí. Para preparando. llegar a la cena. Y eso era muy estresante. Y empezaba el servicio y era extremadamente estresante. O sea, no había ningún momento no muy estresante del día. Entonces, psicológicamente te demuele eso un poquito. Deja su marca. ¿Cómo encontraste que Belgrano era tu club? Y a mí me lo dijo el viejo Timoteo. Y me lo dijo el técnico que me trae, que es Carlos Biasuto. Me dice, vos sos jugador para este club. Yo caí parado, tenía el pantaloncito, las medias y la camiseta. Yo fui un jugador sufrido siempre. Y siempre lo dije. A mí en Independiente me daban todas las semanas, los lunes, cuando arrancábamos la semana, nos daban una muda de camiseta, pantalón y media para entrenar. Esa semana el utilero la lavaba, pero era esa muda. Y esa muda el viernes o el sábado nos la llevamos nosotros a mi casa. Mis amigos tenían camiseta de entrenamiento Independiente, todo el barrio, todo Alcorta tenía. Yo llegué acá a Belgrano y no tenía remera para entrenar. Claro. O el Chino Díaz buscando a ver qué media Patagonia, me acuerdo. Chino, el utilero de Belgrano. utilero tenía menos agujeros. Y bueno, yo me enamoré de eso. Mi viejo, en el año 89, estaba de viaje por Europa y conoció a una astróloga de la que se hicieron muy amigos. Digamos, hubo un día que ella le ofreció tirar las runas, leer las cartas, el café. Y cuando habló de mí, yo en ese momento tenía 1 año y estaba en Argentina. O sea, ella no me vio. Okay. Y le dice, tu hija tiene fuego en las manos. Epa. Tenés que ponerle un instrumento en sus manos. No especificó cuál. Vos ponele un instrumento en las manos que ella va a atravesar el océano muchas veces.
Cuando me compran el violín, que era de mi tamaño, cuando yo lo empecé así como a tocar, yo dije, yo esto ya lo sé tocar. ¿Cómo? No sé, era la sensación. Y pensaba, ¿por qué no sale si yo sé? El de la Caperucita Roja dice que va Sí. la caperuza por el bosque con su canastita saltando, ¿viste? Rumbo a la casa de la abuelita, llega a la casa de la abuelita, golpea la puerta, no sale nadie, golpea de nuevo la puerta, no sale nadie, pero emerge de adentro Sí. una música sexy, más o menos así. Turirururiru, surirurirurí. Vuelve ¿Qué a pasaba golpear. ahí? Sí. No sale nadie. Cuando está por reventar el picaporte de un patadón, se entreabre la puerta y aparece la abuelita, despeinada, arañada, No. ojerosa, toda la pintura corrida, Sí. con un baby doll de Bombacier estampado todo destruido. La mira la Caperuza y le dice, abuelita, ¿qué pasó, abuelita? Y la viejita le dice, ¿cómo abuelita? Señora de Feroz. Un cuento infantil. Sí. Es otra forma de contar el cuento infantil. Claro. Yo considero que los cordobeses debe ser una de las grupos, porque para mí es un grupo étnico distinto a todos, más particular del mundo, porque le pone apodo a todo. Los cordobeses le pusieron el panal, y yo considero que hay gente que piensa, bueno, le pusieron porque dicen que las abejas son unos zánganos los que trabajan, hay muchísimas, para mí es muy trabajadora. Por lo que sea, siempre considero que cuando vos le pones un apodo a algo es porque algún tipo de estima le tenés. Hay casos judiciales que son muy duros, Sergio, que son los casos de muertes de bebé a manos de las parejas de las mujeres en forma activa y las madres omisivas. Si vos me dijeras los primeros casos fallados, no se indagaba en los casos si había o no en contra de ella una situación de violencia, eso no se indagaba en los procesos. Hoy eso se indagaría porque no es lo mismo, digamos, para la madre, para la protección, poder proteger un bebé cuando no tiene una pareja maltratadora que no, digamos. O sea, hay un ángulo que hay que necesariamente mirar. Y vos lo tenés que mirar porque esta que no protege, porque a su vez a ella le pegan, a ella va descendiendo la autoestima y sabe que si protege le pegan más, en algunos casos no es que no va a tener ninguna consecuencia, va a tener una consecuencia punitiva, claro, pero no de la entidad de la otra persona. Claro. Tuve la fortuna de jugar con Diego, supremo, ¿viste? Lo he visto estar de compañero y después de verlo de afuera hacer cosas increíbles. Pero hubo otros jugadores, yo siempre digo que a veces nosotros los cordobeses nos olvidamos de nuestros crack, ¿no? Chupete Guerini, por ejemplo, para mí fue un jugador grande, supremo. A veces no tomamos dimensión del momento en que él jugó. Un tipo que jugó 5 años de titular en el Real Madrid. Claro. Pero en esa época el Real Madrid eran 3 extranjeros. Claro. 3. ¿Y quiénes eran los compañeros de él? Stielli, de la capitán de la selección alemana, y Netzer, que era el 10 de la selección alemana, y Guerini. Pues sí, el Real Madrid tenía para comprar el que quisiera. Pero estaba él. Sí. Entonces, hay que evaluar, porque hoy en día el Real Madrid tiene 14 extranjeros. A los 16 me fui a Chicago. Ajá. Ahí tomé clases en el Foundation School of Dance de Ruth Page. Y después, haciendo clase, pasó el director de la compañía del Paso de Texas y le dijo al maestro quién era yo y que me quería contratar para llevarme a Texas a hacer el cascanueces. Lo decís como normal, que una chica de 16 años se vaya a estudiar a Chicago. ¿Cómo es la adaptación de una chica de 16 años a un país diferente, a un ambiente diferente, un nivel competitivo y me imagino alto? Mira, yo no sabía nada de inglés. Entonces, por ejemplo, llevé un papel... Encima. Claro, encima. Volví hablando súper bien, ¿no? Pero cuando fui no sabía nada. Entonces, llevé un papelito, cómo podía pedir una taza de té, cómo podía pedir la comida, cómo agradecía algo, cómo... Y en Chicago estaban mis tíos viviendo, que ahí paré un tiempo, eso me ayudó mucho la contención familiar, y también me acompañó un tiempo mi papá. Pero yo la verdad que cuando me pongo a pensar,
con 16 años en Claro. Estados Unidos, el teléfono, imagínate que yo hasta que no llegaba a algún lugar y podía hablar por teléfono, mi mamá y mi papá no sabían cómo estaba. Yo pasé el Día de Gracias allá, pasé una Navidad, y bueno, aprendí a maquillarme, o sea, obviamente me sentía a veces muy sola o extrañaba mucho, pero digamos el saldo era positivo porque yo estaba muy feliz ensayando todo el día, bailando, probando vestuario. Sí, en realidad de lo que quería hablar más que nada también era un poco de la salud mental y de que por ahí hay muchas cosas que por más que te esfuerces, lamentablemente no salen. Claro. Y el costo que tenés que pagar es muy alto por eso. Yo creo que hay mucha gente que se esfuerza y que le pone todo y que los resultados no se dan. Porque hay un montón de factores que para llegar a ese resultado que no dependen de uno mismo. Sí. Y por ahí es como que decir, bueno, explotate, mataste para eso, que sí o sí va a llegar al resultado, y no, a veces no. Y otra cosa que me parece que tiene que ver, o sea, hay otro elemento que no se llama esfuerzo, que se llama la pasión de hacer algo. A lo largo de tu carrera, ¿vos tenías la pasión de nadar? Sí, ¿La a mí me sentías? encantaba, sí. ¿Te encantaba? Me encantaba. Llegó la asidio que fue durísimo. Sí. Era algo que yo elegía todos los días y que sí, que había veces que me iba llorando el entrenamiento, bueno, no podía más. Entonces, esa noche de la huelga policial y los saqueos, estuvieron en ese dramático momento, en una hora quizá más oscura, una de las horas más oscuras de Terrible. Córdoba, tratando de mediar y mediando, de hecho. Nos llamó al Comipaz para que vayamos ahí, tuvimos que armar como una especie de cuarto intermedio entre físicamente dos lugares dentro ahí del panal, que era uno donde estaban los funcionarios y otro que era donde estaban las esposas de los policías. Cada vez que se quebraba la negociación, traíamos de vuelta a las partes. Se ve que ven en nosotros como una posibilidad de acercar posiciones distintas, que de hecho las tenemos, y si nosotros las podemos acercar, ¿por qué no en otro ámbito? La cuestión es que, bueno, todo sin querer, empecé ahí a empezaste. trabajar. Y yo cuando me llamaron para desfilar Fedora le digo, mira, te cuento la verdad, yo entré, pero la televisión es una cosa, pero yo no sé desfilar. Entonces me dice, caminá hasta la puerta. Y yo caminé como camino en la calle. Entonces me dice, pareces una francesa. Como si fuera una francesa tenías que ser elegante. Viste la idea de que teníamos en una época de que Europa nos marcaba. Ahora felizmente tenemos... Pero eso en vos era natural, digamos. Era natural, se nota. No habías ensayado eso. No, para nada. Yo caminaba así. Bueno, cuando empecé a desfilar cobrando, era muy bueno, yo dije, no, acá tengo que profesionalizarme.